Daniel capítulo 4, versículo del 2 al 3. Voy a estar leyendo esta cita y luego voy a pasar a otra cita que le voy a mencionar después de esta, para así desarrollar esta palabra. Mire lo que dice Daniel 4, verso 2 al 3. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta palabra hoy. Y una vez más te pido que tus hijos reciban esta palabra. Que esta palabra, Señor, ellos puedan a través de ella ser direccionados. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora. Todo principado y gobernador de territorio, su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está oprimido restaurado y al que está perdido salvo para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse breve. Usted tranquilo, que no le voy a quitar mucho tiempo. Pero quiero que usted reciba esta palabra hoy, que tiene como tema palabra y testimonio. Es el tema a tratar, palabra y testimonio. Una semana donde ha sido declarada como semana de testimonio. Pero más que este domingo señalarlo como tal, hemos venido de varias semanas donde los miércoles se ha tomado para llevarlo a cabo con testimonio de varios de los hijos para edificación, el cual cerró el miércoles pasado, el último segmento en esa dirección. Y el Espíritu Santo me señaló este tema, palabra y testimonio, y sé que esta palabra va a edificar a alguien. Quiero comenzar con este primer texto que le leí, donde aquí, cuando Daniel escribe lo que escribe, realmente está escribiendo en lugar del rey Nabucodonosor. En lugar de ese rey, quien es el que dice: conviene que yo declare. Conviene que yo declare las señales y milagros. Quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque el rey está diciendo literalmente que no conviene hablar de lo que Dios hizo. Y es un proceso de que este rey se había crecido tanto que él en un momento dijo que todo lo que era la edificación de el gran palacio que él tenía, de las fortalezas y todo lo que había allí en Babilonia, fue creado por su conocimiento y sus manos, y por su grandeza y por su poder como rey. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo llevó a comer tierra. Le quitó toda esa fuerza. Y Nabucodonosor se vio con las uñas como pezuñas. Y se vio como si fuera un animal entre la grama y en los montes. Dice la Biblia que al tiempo de Dios le volvió a dar su identidad y su memoria de lo que él es, y que lo volvió a levantar. Pero esta vez el rey que fue levantado no fue como aquella vez, porque había algo que lo distinguía, y era lo que ahora él tenía consigo, que era Dios. Y ahora este rey que es levantado dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Señores, este rey era totalmente idólatra en un tiempo. Totalmente idólatra. Que uno de los dioses que le servía era un dios llamado Baal. Y quiero que entienda esto. ¿Por qué?
Porque Él dice, conviene que yo declare. Señores, a cada uno de nosotros nos conviene hablar de lo que Dios hizo. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos portadores de testimonio. Aquí no hay uno que si yo lo pare aquí, no me sepa decir algo de lo que Dios ya hizo. Entonces, me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende que usted tiene un testimonio, o tiene dos testimonios, o tiene más de dos testimonios que contar, entonces usted no es cualquier cosa. Usted es un portador de testimonio. Por favor, dígale al lado, yo soy un testimonio caminante. No, pero dígaselo de verdad. Dígale, yo soy un testimonio caminante. Y hoy yo vengo a decirle a alguien que te conviene hablar de lo que Dios hizo. Oiga, aquí lo que dice la escritura es, conviene que yo declare. O sea que hay un privilegio que encierra en nosotros hablar de lo que el Señor ha hecho. Para nosotros hay un privilegio. ¿Por qué conviene? ¿Sabe por qué? Porque hablar de lo que Dios hizo, número uno, tu testimonio libera a alguien. ¿Sabía que hay personas que usted ignora, que están atravesando por una situación, pero como tú esa situación, tú la atravesaste y ya tú sabes cómo salir con tu contar sobre tu historia? Tú le diste a esa persona la llave de poder abrir la puerta que estaba cerrada para esa persona también salir. Hay gente que tú la ves que dicen, yo no hablo, no me gusta hablar de mí mismo, a mí no me gusta contar sobre mi vida. Pues ¿sabe algo? Te conviene declarar y hablar lo que Dios ha hecho contigo. Te conviene. Lo que pasa es que a mí no me gusta que sepan de mi vida. Te conviene declarar lo que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Que no me gusta que sepan de mi vida. Te conviene hablar lo que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Porque tu testimonio libera a alguien. Tu testimonio fortalece a alguien. Cuando tú, atravesando por una situación, a alguien tú le dices que tú no sabes por lo que esa persona está atravesando. El detalle es que esa persona ya está por tirar la toalla. Y que esa persona ya hasta se quiere morir. Y tú empiezas a contarle lo que tú estás pasando y a decir, pero ¿sabe algo? Dios es bueno. Esa persona dice, ¿cómo es que tú dices que Dios es bueno? Y que por eso yo lo adoro y lo exalto. Esa persona hace así, dice, pero si él o ella que está atravesando por lo que me contó y aún así lo veo con esa alegría, tu palabra, ¿sabe qué hace? Fortalece al que estaba por soltar la toalla. Dice, si él puede, pues yo puedo. Te conviene declarar lo que el Dios Altísimo ha hecho contigo. Tu testimonio direcciona a alguien. Porque es que con tú contar tu historia, tú le estás diciendo a alguien de qué manera también esa persona lo puede hacer. ¿Sabía que hay gente que es que no encuentran la vía, que no encuentran el camino bajo lo que están atravesando? Pero cuando te escuchan a ti, que ya tú sí pasaste por ahí, diciendo de qué manera tú lo lograste o saliste, tú lo estás direccionando. Entonces me llama la atención, porque si Dios lo hizo contigo, también con otro lo va a hacer. Con otro lo va a hacer. Y mire lo que la palabra declara. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 14. Dice, y será predicado este evangelio de los evangélicos del concilio. ¿Cómo? Espérate, discúlpeme, que a veces. No, porque que el testimonio de los evangélicos, déjalo ahí, es hablando de lo que ellos hacían, de lo que ellos fueron. Hermano, y yo me fumaba 70 cajas de cigarrillos, y yo movía el machete, y yo me bebía 3 cajas de cerveza, y yo era un delincuente, y yo me pregunto, ¿y en qué testifica? ¿En qué edifica eso? A mí no me importa saber cuánto usted bebía, cuánto usted fumaba, qué hacía. Escuche,
No me tire piedra todavía. Ore por mí. Yo estoy en proceso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Le digo algo. Es que cuando usted testifica, Cristo debe ser glorificado. El que debe ser glorificado es Cristo, no usted. El problema es que la gente testifica de lo que era, de lo que fue, y no testifica de lo que Cristo hizo. Hable menos de usted y hable más de Cristo en su vida. Hello. De eso se trata cuando la Biblia dice: será predicado este evangelio para testimonio. No está hablando de que te dediques a hablar de todo lo que tú hiciste. Nuestra vida tiene que ser un testimonio continuo. Señores, por eso yo digo una frase que usted me va a escuchar siempre diciéndola: este evangelio hay que vivirlo. Escuche, ¿sabe qué es vivir el evangelio? Cuando realmente en tu vida lo que la palabra dice se empieza a ver y se empieza a cumplir. La palabra dice que las bendiciones no alcanzarán. Qué bueno es que tú puedas decir a cada momento a la gente cosas que al tú salir de tu casa te pasan, que tú sabes que solamente Dios lo puede hacer. Mi pregunta es: ¿cuántos de los que están aquí, por lo menos en los últimos 2 meses, pueden tener en su memoria un testimonio de lo que Dios ha hecho? Porque de eso se trata. Cuando tú empiezas a contar las cosas que semanalmente Dios hace contigo, tú le estás mandando una señal a alguien. Y es una señal que lo lleva a ese alguien a querer conocer al Dios que tú conoces. Pero el problema está en que el lenguaje en este momento de la mayoría de la gente es más basado en las malas noticias. Se me pinchó la goma del carro, se me dañó tal electrodoméstico, me llegó tal factura, me pasó esto, me pasó aquello. Mi pregunta es: ¿y dónde está Cristo en tu vida? Háblame de lo que Cristo ha hecho. Sí, está muy bien lo de la goma del carro, está muy bien lo del electrodoméstico, está muy bien lo de la factura, pero ok, háblame también de lo que el Cristo ha hecho. Y todo es una batalla con el diablo. Todo es una batalla. Todo es una lucha. Todo es una guerra. Mis amados, Dios mío, uno tiene sus batallas, pero esto no es eterno. Hay gente que no salen de un tirijala con el demonio. ¿Y qué fue lo que le hiciste? Entonces, yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser glorificado. Tu testimonio transforma a alguien. Cada vez que tú testificas lo que el Señor ha hecho y está haciendo contigo, tú estás mandando una señal. Por eso la Biblia dice: conviene que yo declare. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que hay gente que tiene mala memoria para los favores del cielo. No me meta ahí, Naomi, que yo no quiero hablar de eso. No me meta ahí. No me meta ahí. No me meta ahí. Pero vamos a hablar. Escuche. Hay gente que nada más tiene memoria para las cosas negativas. Si yo le pregunto a la iglesia: levánteme la mano todo el que tiene en memoria en esta última semana algo que Dios hizo, suena un grillo. Cri, 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 cri. En muchos. ¿Saben por qué? Porque no tiene memoria de lo que Dios ha hecho. Y quizá Dios ha hecho más de 3 intervenciones en esta semana contigo, pero tú ni le has prestado atención a algo que el cielo ha venido haciendo. Mis amados, yo le he contado aquí en más de una ocasión de una vez que a mí me invitaron a predicar a un lugar, y en ese lugar es de estas iglesias donde te suben arriba. Eso fue hace unos años. Tengo mucho que no voy a ese lugar donde son como tronos arriba. Y yo estaba ahí sentado y veo
que pasa una hermana. Y esa hermana se para en el altar y hace chambas. Y dice: hermano, el diablo se me opuso. Antes yo venía a este retiro, pero se equivocó de mujer. Y dijo: aquí cuántos no conocen a mi esposo. Y todo el mundo: amén. Y dijo: ustedes saben que ese hombre tiene al diablo, que ese hombre me echó la vida imposible, el diablo a través de él, que ese hombre los fines de semana sale los viernes y llega los lunes, que ese hombre llega borracho, que ese hombre. Y yo estoy ahí así sorprendido. Y en una ella dice: oye, ¿usted sabe lo que es eso? Que este fin de semana ese hombre no ha salido, pero el diablo sabe que había un retiro, porque cuando yo abrí los ojos esta mañana, ese hombre me dice que: mi amor, mi vida, quédate conmigo hoy, dame un desayunito y vamos a quedarnos. Y yo le dije: diablo, te conozco. Y agarré y me cambié y me fui. Ya tú sabías, esa iglesia todo el mundo así. Dios mío. Y yo dije: ¿qué fue lo que yo escuché? Y yo estoy viendo eso y veo que ya sale del testimonio y siguen poniendo gente. Y discretamente yo me le acerqué. Dije: hermana, de la del testimonio, sí. ¿Qué fue lo que su esposo hizo? El diablo. Dije: arranque, carajo, para su casa ahora. Usted no ve que Dios está trabajando. ¿Cómo? Que Dios está trabajando. Arranque. Que la iglesia no se va a mudar, pero su esposo no ha salido. Dios está haciendo algo ahí. No ha salido, porque usted no acaba de decirlo. Ya tú sabes, esa mujer se puso atónita así. Dije: carajo. Se fue. Yo espero que carajo no sea una mala palabra. Escuche esto. Ella no se estaba dando cuenta que Dios estaba haciendo algo en el esposo. Y así hay gente que no se está dando cuenta de que Dios está haciendo algo, pero usted está tan pendiente de otra cosa que usted ni cuenta se ha dado de las señales, de los milagros que Dios está haciendo con usted. Nosotros no podemos pretender, oiga, ni tampoco podemos caer en un estado donde no nos demos cuenta de lo que Dios está haciendo. En esa cita se está expresando este rey. Pero me llama la atención lo que dice la otra cita que te leí, la inicial de Apocalipsis, donde Juan dice: yo soy hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. Y él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y me llama la atención como él dice: y yo estaba en la isla llamada Patmos. ¿Sabe qué? Esa isla era una isla que en la antigüedad, en el tiempo en que Juan está hablando sobre esto, los romanos llevaban a sus reos, a sus prisioneros a ese lugar. Era como una cárcel de máxima seguridad, donde de ahí era para ser llevado cadena perpetua, o muchos para torturarlo allí hasta la muerte. El que llevaban a Patmos no salía más vivo. Y él dice: yo estaba en Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Hello. Ahí él no está diciendo por causa de la vecina. Ahí no está diciendo: el diablo me llevó a Patmos. Escuche esto. Ahí él no está mencionando cosas. Él está diciendo: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Lo que lo llevó a ese lugar fueron dos cosas: palabra y testimonio. Hello. Yo quiero definirte esto, porque hoy tú tienes que saber lo que conlleva en la vida de alguien lo que es palabra y testimonio. Porque él dice: por causa, no de cualquier palabra, de la palabra del Señor. Y dice: y del testimonio de Jesús. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver la palabra de Dios y el testimonio de Jesús? Lo que dije ahorita, mientras me hacían las preguntas, que la unción te quita la reputación. El tú guardar la palabra
te va a llevar a ti a ser muchas veces criticado para muchos. El tú llevar la palabra te convierte en alguien diferente, aunque usted no lo ande buscando. El tú guardar la palabra te va a llevar a ti a que muchas veces tu forma de pensar no va a congeniar con el resto, con el montón. Es un compromiso guardar la palabra por causa de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Señores, guardar la palabra de Dios conlleva a no reírse a todos los chistes de Pepito en el trabajo. Se fue la luz, se fue la luz. Porque es que el modelo que tenemos hoy de creyente es un modelo que se le ríe a todos los chistes y que quiere participar en todos los bailes y en todos los saltos. Y claro que por eso no tiene autoridad para decirle a alguien que venga a Cristo. Porque los que no están le predican más a usted que usted a ellos. Estoy siendo muy duro para bajarle un poco. Pero él dice que lo que lo llevó a Patmos fue la palabra de Dios. Es que es un compromiso llevar la palabra, pero ese compromiso en sí es un privilegio. Y no solamente la palabra, dice, y el testimonio de Jesús. No es el testimonio que Jesús modeló, es el testimonio que usted está llamado a modelar en él. Hello. Por favor, diga al lado, yo soy un testimonio caminando. Cada uno de nosotros tiene que modelar un testimonio y tiene que guardar un testimonio. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú cierras la puerta de tu casa, ahí es donde realmente sale a la luz tu verdadero yo. Porque todo el mundo fuera de la puerta de su casa hacia la calle es cristiano. Bendiciones, Dios te bendiga, adoro a Dios. Pero cuando tú cierras la puerta de tu casa, que tú crees que nadie te ve, ahí es donde realmente está tu verdadero yo. ¿Tú sabes por qué? Porque el testimonio que tú das cuando tú abres la puerta de tu casa y sales, cuenta para la gente. Pero el testimonio que tú das cuando cierras la puerta de tu casa y nadie te ve, es el que cuenta para el Espíritu Santo. Y ahí es que se sabe quién es oro y quién es golfín. Hello. Ahí es que se sabe cuál es tu verdadero yo, cuando aparentemente nadie te ve. Y yo creo que Dios está levantando una generación que lo que es afuera lo es adentro. Gente real, gente sin doblez, gente genuina y verdadera. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando lo que tú eres afuera lo eres adentro, cuando tú dices el nombre de Jesús, te ordeno que salga. El diablo, la enfermedad, la depresión y lo que esté ahí sabe que el que le está hablando tiene autoridad de mandarlo a salir. Por eso es que hay gente que el nombre de Jesús le queda grande. Le queda grande. Porque decir en el nombre de Jesús es tú decir como representante de Jesús. Y si tú eres un representante de Jesús, camina como Él caminó, habla como Él habló, actúa como Él actuó. Porque de lo contrario, tú solamente estás diciendo algo, pero tú no estás autorizando algo. ¿Dónde están aquí hoy? Y por eso es que hay gente que cuando dicen en el nombre de Jesús, no pasa nada. Yo una vez fui a una vigilia, porque hoy es domingo de testimonio. Y yo una vez fui a una vigilia, y en la vigilia había un predicador que lo invitaron, dije muy ungido. Y ese predicador se manifestó en una, yo me acuerdo, oiga, en una muchacha jovencita, un espíritu, una manifestación demoníaca. Y cuando se manifestó, que ese predicador fue, dije, en el nombre de Jesús, mira, la muchacha agarró ese predicador y le hizo así contra la batería. ¡Wow! Y después que lo mandó a la batería, ahí fue que ese demonio le brincó como una cacata. Y cuando le brincó, le agarró la corbata y con un pie le hacía así como entre el pecho. Y la corbata él la tenía aquí y el nudo estaba aquí. Y el predicador ya no podía hablar. ¿Y sabe qué tuvieron que hacer? Con una tijera cortarle la corbata desde arriba. Y él es más bárbaro
que después que le cortaron la corbata y le despegaron la muchacha así como una cascata, así, ¡cra! Él hace, tenían que dejarlo, que estaba casi saliendo. Y yo dije, abusador, te estaban matando ahí abajo, ahorcando te estaban. Y tú me dices a mí que estaba saliendo. ¿Saliendo qué? Oye, verde estaba el predicador. Y dijo que estaba saliendo ya. La carajita le tenía el nudo ya a él. ¿Dónde estaba el nombre de Jesús ahí? ¿Dónde estaba el nombre de Jesús? Entonces yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque Juan dice que él estaba en ese lugar por palabra y testimonio. El testimonio de Jesús. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tú estás modelando? ¿Tu testimonio o el de Jesús? Hello. Sí, porque es que hay dos testimonios. Está el nuestro y está el de Jesús en nosotros. Y te voy a decir algo. A Dios le interesa muy poco el tuyo. A Él le interesa el de Él en ti. Porque el que nos va a llevar a nosotros a experimentar los privilegios que Él tiene no es el nuestro, es el de Él en nosotros. Por favor, diga al lado, tiempo de cambio. ¿Tú estás entendiendo eso? Entonces yo no lo veo muy convencido de ustedes. Quiero pasar aquí. Pero me llama la atención esto. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tenemos que guardar: la palabra y el testimonio. Escucha esto: palabra y testimonio. ¿Por qué? Porque si no hay palabra, no va a haber testimonio. Es imposible que usted, sin tener conocimiento de la palabra, modele el testimonio de Jesús. Porque cuando usted no está caminando correctamente, tú sabes que es lo que tiene que brincar a tu memoria: la palabra de Dios. Y si usted no tiene la palabra de Dios, ¿de qué manera tú te vas a enderezar? Usted no ha escuchado un texto que dice: abre tu boca que yo te la llenaré. ¿De qué te la va a llenar? De lo que tú lees, de lo que tú estudias. Porque si tú no tienes conocimiento, de nada te va a llenar la boca del Señor para hablar. El problema está en que en este tiempo el modelo de creyente que se está levantando tiene muy poca palabra. No está teniendo una vida devocional. Y por eso es que tenemos mucha gente débiles en la fe. Tenemos demasiadas personas carentes en el espíritu. Estamos ahora mismo bajo un tiempo delicado donde la gente le cuesta leer, le cuesta estudiar, escudriñar. Y Dios está queriendo levantar una generación que tenga palabra. Porque lo que Jesús le dijo al diablo en el desierto fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de una palabra. Usted tiene que empezar a tenerle el valor a la palabra de Dios. Hay gente que sabe más de la historia de otra cosa y no de la palabra de Dios. Hello. Y el testimonio de Jesús. Aquí hay un ejemplo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 11 en adelante. Mire esto. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Este era samaritano. Hello. Yo creo que sigue más. Sigue más esa historia. Ok. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Lo dejamos hasta aquí. Palabra y testimonio. En ese pasaje lo vemos muy claro. Jesús iba pasando por el lugar. Dice que iba entre Samaria y Galilea, dos lugares de gentiles. Los gentiles en la antigüedad, según los judíos, no eran parte de la promesa, del legado que Dios le había dado al padre Abraham. Los judíos entendían que como judíos ellos eran los que heredaban. Entonces me llama la atención que Jesús está pasando por dos territorios donde aparentemente ellos no eran merecedores. Pero me llama la atención que cuando entran en una aldea dice que les salieron 10 leprosos. Oiga esto, la lepra era en la antigüedad una de las enfermedades más repudiadas en ese entonces. Era tan repudiada que el leproso era considerado inmundo. ¿Y sabe qué hacían? Era excluido de la gente. ¿Usted no me lo cree? Mire lo que dice Levítico 13. A Moisés, mire lo que le dijo, para que lo escribiera en el libro de las leyes. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviese en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. El sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Poderoso esto. ¿Sabe qué pasaba? Era excluido del campamento. El que tenía llaga, el que tenía lepra, no solamente la gente no podía tener contacto con él, sino que lo sacaban del campamento. Y esa gente estaban afuera del campamento, miren, donde pudieran. Tenían ellos que levantar una especie de casucha y ahí quedarse. No tenían contacto con la gente. Al que lo vieran en contacto con ellos, también lo consideraban inmundo. Se contaminó. Estos eran 10 leprosos, dice la palabra, que viendo que Jesús pasaba, le salieron al encuentro. ¿Y sabe qué le dijeron estos 10 leprosos? Ten misericordia de nosotros. Yo quiero que usted entienda esto porque esto es muy poderoso. La expresión que ellos acaban de utilizar denota un arrepentimiento. Porque misericordia tiene dos frases importantes. Miser, que tiene que ver con la parte física, y la palabra cordia, que viene relacionado a lo que es cardía, que tiene que ver con el corazón. Y ellos entendían que la condición física tenía que ver con algo que estaba en su corazón. Lo que indica que en ese momento en ellos lo que había era una intención de reconocimiento y de perdón. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Lo perdonó. Porque Cristo le dijo: muéstrense a los sacerdotes. Y usted dirá: ¿de qué se trata? Que los sacerdotes en la antigüedad eran los que tenían la facultad dada por Dios a través de Moisés para estos casos, ellos verificarlo y conforme a lo que ellos veían que estaba aconteciendo en la piel, dar el veredicto o el diagnóstico. Y eran los que también autorizaban la de alta. Y por mandato de los sacerdotes, el que era excluido volvía a entrar al campamento o seguía afuera. Con Cristo decirle: muéstrense a los sacerdotes, le estaba diciendo: le estoy dando otra oportunidad. Y dice la Biblia que mientras ellos iban en el camino, recibieron el milagro. ¿Qué fue lo que recibieron? Porque mientras iban hacia los sacerdotes, no habían llegado bien, todavía no habían tenido contacto con los sacerdotes, cuando se iban dando cuenta que la llaga desapareció de su piel. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo es que en los próximos días se desata un clima favorable para producir milagro en esta casa. Así como ellos recibieron el milagro, prepárese para usted recibir. Y fue antes de presentarse a sacerdote. Yo no sé la decisión que en esta semana usted está por tomar. Yo no sé hacia dónde usted se va a dirigir. Pero vengo a decirte que antes hay un milagro, hay una intervención. Ellos se dieron cuenta que habían sido sanados. Y me llama la atención lo que ocurrió.
lo que ocurrió. Porque cuando ellos fueron sanados, uno fue donde Jesús. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos eran los leprosos? Pero uno solo fue donde Jesús. Versículo 17, mire lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo no quiero entrar a esta parte, porque esta parte es que esta parte del mensaje es la parte donde se van 2 o 3. Claro. Habla de estos 9. ¿Tú sabes lo que representan estos 9? Los olvidadizos. Espérate, yo no he entrado todavía. Yo voy a hablar porque aquel me está provocando. Escucha. Los olvidadizos. Y ellos siguieron. Esos 9 siguieron, porque nada más fue uno que se devolvió. Ellos siguieron su camino, pero sin garantía. Sí, porque ellos vieron que se les fue la raquilla. Porque ellos iban rascándose así y dándose con una varita de guayaba, hasta que en una se les fue la raquilla. Dijeron: ya no me pica. Y entonces nada, vamos a seguir. Rulay. Pero no se devolvieron a contarle a Jesús el testimonio. Y yo te voy a decir algo: hay mucha gente que así como estos 9 reciben. ¿Sabe qué pasa? Siguen su camino sin ellos testificar lo que pasó. Ellos siguieron, pero sin garantía. Yo aprendí que los dones, no, esto yo no lo quiero decir. Yo aprendí a través de los años que los dones no son para aplicarlos a favor de todo el mundo, sino aquellos que valoran lo que Dios hace por ellos. Hello. ¿Usted entendió eso? Porque el detalle es que hay gente que vienen a los lugares donde saben que Dios está a buscar el favor, pero no a buscar al que da el favor. Y los dones no son para aplicarlo a favor de los ingratos, sino a favor de aquellos que valoran lo que Dios hace con ellos. Tú no ves que la gente no me espera que le duela la cabeza para ir a la iglesia, para que oren por un dolor de cabeza que no se me quita. Pero cuando te sale tu doble sueldo, ve a la iglesia para que detine. Te fueron los amén ya. Cuando te ascienden el cargo, ve a la iglesia para que agradezca. Cuando todo está bien en tu vida, ve a la iglesia para que te goce. No, y cuando tengo el uñero en el pie, que no puedo caminar, que voy a ir a la iglesia. Porque es que la gente cuando está desbaratado, que va. Mayormente la gente cuando está bien tiene a Dios de boca. El problema mío es que yo soy muy sincero, y yo le doy a la gente allá en el clavo, ¡pac! Por eso es que yo tengo 2 tipos de personas y de público: los que me aman y los que me odian. Pero allá, escuche esto. Entonces me llama la atención, porque el pan, ¿tú sabes quién se le da? A los hijos primero. No lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús dijo: el pan es para dárselo a los hijos primero. Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Tú sabes qué era lo que pasaba? Que la lepra de ellos no estaba en la piel, era en su corazón. Hello. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Por eso es que hay gente que no salen de situación y de estado. Cuando tuve una persona que no sale de una malaria y de una vaina, y que siempre tiene algo con el diablo y una cosa, mire, por más gloria a Dios que cuando hable con usted diga: ahí está pasando algo raro. Aquí entre nosotros, allá hay cocorícamo. Quizá es cristiano de la secreta, porque Dios te lleva a proceso, pero no de manera eterna, sino temporal. Y tú ves gente que tú conociste en el 2020, en la pandemia, en una malaria, y ahora está en más malaria. Y tú ves que esa gente son de que lo más santo. Es que esa señal, por favor, no la siga mandando a la gente. Que eso es lo que hace que la gente entienda que Dios es el Dios de lo desesperanzado y de lo derrotado y de lo fracasado. Y ese no es el Dios de la Biblia.
El Dios de la Biblia, cuando usted tiene contacto con él, si usted estaba abajo, te pone arriba. Si tú estabas en olla, te prospera. Si tú estabas enfermo, te sana. Todo tiene que ser para mejor. No me predique eso más. De que yo antes era el torontón y ahora desbaratado estoy, pero nada, pero gloria a Dios porque lo tengo al no. Usted tiene otra cosa. Usted tiene otra cosa. Usted tiene otra cosa. Usted ha confundido lo que le está pasando. Hello. ¿Qué es lo que se le ha enseñado en las iglesias a la gente? Que servirle a Dios es un continuo no. Un continuo no. Dios bendiga a todos estos jóvenes. Pero ¿tú sabes por qué muchos jóvenes no vienen a Cristo? Porque lo que se enseñó es que tú servirle a Cristo es: pastor, quiero ir a la playa. No, porque ahí va gente en bikini. Pastor, quiero ir al cine. No, porque ahí está oscuro con la luz apagada y no se sabe. Pastor, quiero ir. No y no. Y el Señor no es un continuo no. Es más lo sí que lo no. Es más lo sí que lo no. Lo que pasa es que la gente tiene el no bien presente y entiende que servir a Cristo es un continuo no, porque eso viene de la religiosidad que inculcaron aquí y en gran parte de Centroamérica y de Suramérica y de Centroamérica. Entonces, como la gente no quiere como fallarle a Dios, dice: no, es que yo no quisiera, después de leer el paso, violar los no. Mis amados, Cristo nos llamó a ser libre, no libertino, pero sí libre. Hello. ¿Dónde están aquí hoy? Entonces quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque el pan se le da a los hijos primero. Y mira lo que dice el versículo 18. Jesús sigue hablando. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. A manera de pregunta. Porque Jesús se sorprendió. ¿Cómo me sorprendería yo? Señores, testificar, esté agradecido. ¿De qué es testificar? Por eso Jesús está diciendo: y de los 10, solo uno testificó. Eso es lo que le está diciendo. Uno solo vino y testificó. Yo quiero decirle algo a aquel que no testifica. No testificar le mantiene un derecho legal al diablo. Hello. ¿Sabe por qué? Porque no testificar se convierte en una brecha en tu vida. Te lo voy a definir bien. La ingratitud de tu silencio será utilizada para el diablo volver a atacar. No, usted todavía no ha entendido. Por eso es que tuve personas que algo le está pasando, pero Dios interviene en su vida, obra, lo saca de esa situación. Esa gente no testifican, no glorifican a Dios anunciando lo que Dios hizo, y después tú lo ves peor en esa área que como estaba. ¿Sabe por qué? Por ingrato, por usted no glorificar al Señor con su testimonio. Como dijo Daniel: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Tuve personas que oran y ponen a 10 gente a orar para que le suban el salario. Y cuando le suben el salario, no lo cuentan a los 10 que pusieron a orar, porque ellos interpretan quizás que tienen que darle. Pero mientras tanto, tú te trasnochabas orando por ellos. Y tú hablabas en lengua y tú reprendías al diablo en la vida de esa gente. Y esa gente, después que recibieron, ni te escriben. Cuando viene a ver, te bloquearon. Búscalo para que tú veas que tú estás bloqueado ya. Para que ni le escriba. Amado, ore por mí para que se me desate una bendición que viene por ahí. Mire, es algo grande lo que viene. Es una tierra que se tiene que vender. Es una tierra. Y tú que estás pasando una situación, dices: espérate, que hay algo que Dios me ha dado y que Dios me escuche la oración. Y tú te metes en oración, tú ayunas por ese hermano, pasa hambre, tú pasas trabajo, tú no sales, tú estás ahí batallando, tú rompes, tú hablas al diablo, lo reprende, a los demonios, a la suegra, a todo el mundo. Porque detrás de un gran hombre hay una gran mujer y una suegra diciendo: te equivocaste, mi hija de hombre. Pero no es otra historia, tranquilo. Escucha esto. Y tú reprendes al diablo y a todo el mundo.
Y cuando al hermano se le desata la tierra, escríbele para que tú veas. Está bloqueado ya usted hace rato. Cambió hasta de nube. Y ese hermano es otra cosa. Pero después tú lo ves en una situación peor. Peor. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente que no testifica? Por temor, algunos por vergüenza y otros por orgullo. Normal. Pero hoy tú tienes tú mismo que decirte: tengo que ser sincero. Y me conviene anunciar cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Hello. Ojo con esto. Los 9 que siguieron, de eso no se sabe. Del que se sabe fue del que se devolvió. Que Jesús, cuando él se devolvió a testificar, exaltó esta actitud y le dijo: y no eran 9, no eran 10 los que estaban y andaban contigo. ¿Y los 9 dónde están? Jesús toma muy en cuenta aquel que no habla lo que él hace en sus vidas. Hello, ¿entendió? Todo lo que el Señor hace en tu vida es para que tú lo pregones y para que tú lo hables, para que tú lo testifiques, porque con eso a alguien tú estás ministrando. Yo te aseguro que ese que se devolvió jamás tuvo raquiña. Está bien, hay gente que no lo conoce por raquiña. Zaranana. No, está bien, hay gente que no sabe lo que es zaranana. Vamos, como este público es muy fino, un rush. Ah, ¿sí lo entendió? Jamás tuvo un salpullido, un asunto. Ahora, los 9 que siguieron, yo no te aseguro que en un mes no se estaban racando más que antes. Los milagros se tratan de mantener. No después que tú los recibes, que vuelve y se te vaya. Cuando usted no testifica lo que el Señor hace contigo, tú corres el riesgo de, por tu silencio de ingratitud, aquello que Dios hizo, el diablo ese silencio lo aproveche, ataque y vuelvas a estar en un estado peor. Cuando tú testificas lo que Dios hace a tu favor, no solamente tú estás exaltando a Dios, sino que tú estás poniendo a Dios como el que lo hizo. Y por eso Dios se hace cargo de mantener ese milagro. Y por eso es que aquello que Dios hace y tú testificas, jamás en esa área tú vuelves a ser golpeado. Por eso conviene que yo declare. Hello. Pero tranquilo, que voy a cerrar con esto. Versículo 19. Y le dijo, esto fue Jesús: levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Oiga, este hombre era gentil. Y este fue de los primeros gentiles que Jesús, usted no sabe lo que está pasando ahí. Señores, Jesús no había ido a la cruz todavía. Jesús todavía no se había dado como el cordero. Jesús todavía no había realizado la obra expiatoria. Se ha dicho, al primero que se le prometió salvación fue al ladrón. No, a ese leproso Jesús le dijo: tu fe ya te salvó. Esto es un misterio lo que estoy hablando, porque quizá tú dices: ¿cómo tú me aseguras la salvación desde ahora? Yo no te lo sé explicar, pero a mí hace unos años, el Señor me habló de que Rubén era de salvación. Escucha esto, que le estoy hablando en serio. De que Rubén, así mismo me dijo: Rubén es de salvación. ¿Tú sabes lo que ha dicho eso? Y no es de que para que él por eso agarre una pistola mañana y dé 3 tiros a una gente. Pero con él, hay un misterio ahí. No sé por qué. No sé por qué hay gente que se ganan eso, o no sé por qué a Dios le place hacer eso. No sé por qué. Pero a este leproso Jesús podía decirle: vete que te va bien, o vete y conserva eso. No, le dijo: vete que tu fe ya te salvó. Yo no he ido a la cruz. Todavía a mí no se me puede decir que tengo la legitimidad de ser el Salvador, porque todavía yo no he muerto y he resucitado. Pero desde ahora te digo que ya tú eres salvo. Señores, testificar lo que el Señor ha hecho con nosotros
nos habilita privilegios que usted y yo ni nos imaginamos que van a venir de camino. Testimonio llama milagro. Tú quieres traer un milagro a tu vida, testifica lo que Dios ha hecho contigo. Porque el lenguaje de milagro te conecta con otro milagro. Y aquí hay gente que quizás necesitan un milagro en su vida. Habla del milagro que Dios hizo en el pasado para que te conectes con el milagro que viene en los próximos días. Porque milagro te conecta con milagro. Y voy a cerrar con esto. Este mensaje, si usted ve, he testificado mucho. Quizás por la atmósfera que hay de domingo de testimonio, no estuvo planificado. Ni el tema del mensaje estuvo planificado. Fue un tema que me dio el Espíritu. Pero ahora que mencioné a Rubén, hace unos años, hace como 8 años, yo una noche decidí pasar por la casa de él y decirle: ministro, móntese. Y él se montó. Y ese día realmente yo no tenía una ruta específica a dónde ir. Así, un día él se montó y literalmente cogimos a una congregación de un pastor, Amistad, y fuimos a visitarlo y nos sentamos. Y estando ahí sentado en el servicio, ese pastor, cuando el pastor subió, inmediatamente tomó el micrófono, bajo la atmósfera que había, se acercó a donde estábamos nosotros y se acercó donde Rubén. Y cuando se acercó, oiga la palabra que él dijo, para que usted vea que la herencia de los hijos está en los lomos de la paternidad. Él dijo: ¿quién es el tuyo? Yo dije: ese es mi escudero, es un hijo mío. Y él hizo así: recibe, ¡pah! Cuando él cayó, le dio una palabra y dijo: Dios tu corazón lo restaura y te extiende los años. Y esto, y esto, y esto. El ministro cayó. Le digo algo, él estaba comenzando a padecer algo del corazón. Hasta esa noche. Esa noche lo que Dios hizo le extendió años de vida. ¿Usted está entendiendo de qué se trata esto? Señores, el evangelio hay que vivirlo. Esto no es de que tú hables de lo que hizo Pedro, de lo que hizo Pablo, de lo que hizo Bernabé, de lo que hizo Esteban. Háblame también de lo que estás haciendo tú en él. Háblame de lo que estás haciendo tú en él. Levántate, tu fe te ha salvado. Hoy esta palabra es breve y yo le he venido a hablar simplemente a alguien que testifica. La palabra de hoy es para alguien que entiende que es un testimonio. Y yo quiero que tú le digas al lado: yo soy un testimonio. Yo quiero que tú te pongas de pie y vuelva y repita: yo soy un testimonio. ¿Qué es lo que usted es? ¿Qué es lo que usted es? Usted es un testimonio. El hecho de estar aquí en la tierra, ya usted es un testimonio. Porque usted tuvo que batallar con como con 3 millones de espermas para estar aquí. Así que usted es un testimonio. Yo le oro al Señor para que le traiga a memoria intervenciones y milagros que Dios ha hecho con usted. No importa que haya sido hace 1 año, hace 3 años, hace 5 años. El milagro que Dios hizo, no importa el tiempo que haya pasado, tiene la misma esencia que como si ha sido hoy. Hábleme mientras tanto de lo que Dios hizo en ese momento, que pregonando lo que Dios hizo allí, algo Él va a hacer ahora. Vamos a adorarle. Vamos a adorar. Yo soy un testimonio. Yo soy un testimonio. Vamos a adorarle. Te amamos, Jesús.